Buenas tardes tengan todos. Gracias. Gracias por estar aquí. Creo que no debería dar gracias porque más bien el congregarnos para recibir de Dios es más bien, no sé ustedes cómo lo vean, pero tendríamos que pagar, inclusive yo, para que Él nos hable y esté con nosotros. Pero Él no es así. O sea, ¿quién? Dios. Creo que tendríamos que pagarle y decirle, juntaré todo lo que tenga con tal de tenerte a ti y con tal de hacer aquello que hizo en una ocasión una mujer que escogió, dice la Escritura, la mejor parte. Y la mejor parte era estar a los pies del Señor Jesús, oyendo su palabra, en comparación de una afanada Marta, que lavaba y lavaba trastes, ¿verdad? Pero la mejor parte es esta. Y bueno, eso es lo hermoso, que podemos tener un acercamiento a Dios, todos nosotros, los que estamos aquí. Y pues sin dejar de pensar en todos los que están en estos momentos detrás de esa cámara, sintonizándonos. Estamos transmitiendo desde Tehuacán, Puebla, en México, para Estados Unidos, Sudamérica y en todos los lugares en donde en estos momentos nos estén sintonizando, escuchando, México, Distrito Federal y todos los lugares. Sean bienvenidos a este mensaje que vamos y deseamos transmitir. Reciban todos ustedes un afectuoso saludo y deseándoles a todos ustedes lo mejor en este día. Estamos ya casi por terminar un ciclo de enseñanzas que titulamos, como todos ustedes ya saben, la familia. Dije, estamos ya casi terminando y no puedo terminar o culminar sin sellar estas enseñanzas hablando acerca de los buenos propósitos y deseos de Dios para con las familias. No puedo dejar de hablar de eso. De hecho, hace 8 días les mencionaba que para que una persona pueda restaurar su familia, dijimos, se tiene que humillar. Miren, quiero hablar con el corazón en la mano. Al estar dando todos esos estudios, yo fui a los ojos de muchos muy duro, a los ojos de muchos muy franco y muy directo, pero que nadie juzgue lo que yo he hablado sin antes pensar en por qué lo hice, por qué lo hago. Hace 8 días dije que yo no quería ser como aquel médico a quien le llega un paciente, una persona que tiene SIDA y le da un mejoral. Yo no puedo hacer eso. Yo no puedo decirles, hey, vengan. Quisiera decirlo. Quisiera abrazarlos a todos y decirles, Cristo les ama y les quiere restaurar sus hogares, sin decir nada de lo que dije estas 22 semanas, semana tras semana. Yo hubiera querido no decir, hubiera querido no exhortar, hubiera querido no reprender a los jóvenes, hubiera querido no señalar a la mujer que no ama a sus hijos, que no ama a su hogar, y al esposo que no quiere hacer las cosas como se debe. No hubiera querido señalar tampoco a los jóvenes, pero si no lo hago, hacemos ¿qué? Curar con liviandad la herida. Aceptar aquel mejoral. Tú serías, compara esto, si tú fueras al hospital con un SIDA o con una enfermedad terrible, horrible, que ya terminal, y que te den un mejoral y que digan, márchale por la derecha y ya sale, y el que sigue. Así no se puede, ni se debe. Para poder cambiar, queridos, tenemos que, como dije hace 8 días, si se humillar en mi pueblo. El hombre tiene que humillarse, la mujer tiene que humillarse, el hombre tiene que ver su parte y decirle, no me importa, Dios, si mi mujer es como un monstruo, como una bruja, o como aquella mujer que dijeron tonta que destruye su casa. Eso no me importa, eso para mí es punto y aparte. Lo mío es esto. Los que estuvieron hace 8 días se pudieron haber dado cuenta que el enfoque de los estudios era ese, ¿verdad? Pero, reitero, yo quiero ser puntual en decir lo siguiente, porque hay cartas que me han llegado en donde algunas y los hermanos que las reciben y otras me han hablado personal. De veras quiero decirles algo, se quebranta el alma. Se quebranta el alma cuando las mujeres piensan o escriben y nos dicen, yo pensé que Dios no pensaba en mí. Para mí Dios, decía ella, era una especie de padre preferitista que tiene 10 hijos y de esos 10 a 2 solo quiere ayudar, a 2 solo bendice, a 2 solo desea restaurar, a 2 de esos 10
¿verdad? Los quiere ayudar, pero el resto están fuera de su corazón, más o menos. Yo le estoy añadiendo otras palabras por el sentido de lo que, para expresar bien el sentido de lo que esta persona, esta mujer decía. Sí, con un corazón, pues de alguna manera desbaratado. Pero yo quiero en este día decirles, y el enfoque de este estudio es ese. Al hablar de las familias y de la destrucción, quiero dar pie a decir que no todo está perdido. Que no todo está perdido y que Dios no es aquel padre que tiene 10 hijos y solo abraza a 3. No, Él no es como nosotros. El que tiene 10 hijos y que solo a 5 ayuda. Que tiene 10 hijos y que solo a 8 o a 7, o ponle el número que tú quieras, solo a ellos desea ayudar, porque no es cierto. Si hay un pecador podrido que hoy esté aquí o que se sienta podrido, ese es el objeto del amor de Dios, ¿verdad? Por cuanto está con vida todavía. Entonces, miren que cuando estaba preparando este estudio, me venían un sinnúmero de textos bíblicos para decir y animar a todos aquellos que quieran ser humildes, que quieran ver su vida y que quieren encaminarse hacia un cambio, que puedan ver, número 1, que tú no vas a poder solo. Eso sí te lo digo. Tú necesitas la ayuda de Dios. Tú podrás tomar decisiones, querido. Tú podrás decir, haré esto. Porque miren, si tú solo lo puedes hacer y sin Dios, mira, entonces este no es tu lugar. Tú puedes ir a pláticas familiares en donde sientan enfrente a un psicólogo, no abren una Biblia, sino simplemente hablan de las ideas de ellos. Vete para allá estás bien. Solo que te voy a decir una cosa. No vas a cambiar, ni tu hogar va a cambiar. Porque el único que nos puede ayudar es Dios, y con su palabra bendita, que es la que transforma las vidas. Quiero hablar acerca del interés que Dios tiene. Miren, me llama la atención cómo termina el libro de Crónicas. Dice Dios, yo les envié desde temprano y sin cesar profetas a ellos. Así dice la Escritura. Les envié desde temprano y sin cesar profetas, pero no quisieron. O sea, Dios les enviaba profetas, pero el enviarles profetas era el fruto del amor de Dios. Así lo describe la Escritura. O sea, como Dios les amaba, Dios les enviaba profetas. Y si tú te pones a escudriñar y ves el tipo de profeta, uno de los profetas tantos que Dios demandó al pueblo de Israel por amor y para que les restaurara, ¿sabes quién era? Era aquel Jeremías. Era aquel Jeremías que además de llorar en silencio, él decía, en silencio llorará mi alma. Pero cuando estaba delante de ellos, él hablaba, él reprendía, él les decía, es que estás mal. Y no era tan educado, ¿verdad? Y no hablaba así no hilaba frases así muy bien elaboradas como para tener cuidado de no ofender. Él no tenía cuidado de no ofender. Él simplemente decía, es que el pueblo está perdido. Y cuando les dijo una vez, tú dices, templo de Jehová es este, librados somos para seguir en nuestros pecados, dice Dios, ¿verdad? Y les hablaba de su hipocresía y les hablaba de sus maldades, siempre les reprendía. Queridos, el amor de Dios se manifiesta. Dios quisiera esto, abrazar a todos ustedes. Mira, ver a la mujer llorando porque su hogar está destruido, y Dios quisiera abrazarla, y además te puedo asegurar que muchas veces lo hace, aunque no hayan cambiado todavía. Pero Dios quisiera abrazarla, ponerle el brazo así en su hombro, que ella sintiera ese confort y decirle, te amo tanto que desde hoy en adelante las cosas van a cambiar. Pero díganme ustedes si eso se puede. No se puede. ¿Por qué no? Porque primero ella tiene que cambiar. Y al decir esto que hasta ahorita estoy diciendo, es como justificando 22 estudios serios, fuertes, directos. ¿Para qué? Para que despertemos a nuestra realidad. Para que despertemos y miremos y nos demos cuenta que tan mal estamos haciendo las cosas. Qué tan mal estamos haciendo las cosas, pero sin olvidar o sin pensar que esto, como dicen algunos, es que es muy duro. Es que me digan que soy una mujer tonta o insensata, es que es muy duro. Pero no es el objetivo ese, queridos. Y cuando meditaba en este estudio, venían palabras tiernas a mi mente para decirte, no era mi intención lastimarte.
No era mi intención hacerte sentir mal o sobajarte o decirte cuando hablé acerca de los jóvenes, decirles, mijo, tú no sabes nada y eres un ignorante. No era mi intención lastimar y ofender. Así como cuando Jesús reprendía al pueblo, no era su intención lastimar. Su intención date cuenta en que estás mal, date cuenta que estás fallando, pero te amo. Y te lo digo porque te amo. Y te lo digo porque me intereso en ti, porque tu vida, porque tu familia, porque todo tú me interesas, querido. Si a Dios no le interesáramos, no hablaría y nos confrontaría con nuestro pecado. Si a Dios no le interesáramos, no nos señalaría directamente y nos haría y nos descubriría todo aquello que es en lo cual hemos fallado. Aquí se aplica lo que la Escritura dice: Él hace la llaga y Él la vendará, Él hiere y sus manos curan. Aquí podemos aplicar más directamente. Todas estas enseñanzas han sido una herida, han sido, inclusive, déjame decirte que cualquiera, como dije hace 8 días, que vea todas las enseñanzas, se deprime y dice, qué horrible, esa es la realidad. A mí me han llegado escritos en donde la gente ha dicho, esa es la realidad de las familias, eso es, así de mal estamos, así de podridos estamos. Pero yo no quería nada más decirle a todos que la sociedad está podrida, no quería nada más decirles que los jóvenes son los rebeldes, no quería nada más decir que el esposo destruye la casa. No era mi intención era decirlo para que abriéramos los ojos, nos humilláramos, pero ¿para qué? Para que entendamos que el Dios del cielo, de la gloria, el que diseñó el matrimonio, está interesado y tiene un deseo fuerte de restaurar todas las familias. Escúchenlo bien, todas. Esto lo voy a sustentar con la Escritura. Y el objetivo de este estudio es que aunque te sientas abatido, miren, hay personas que dicen, ya no puedo. Fue mucha la destrucción que hice. Amargué la vida de mis hijos. Amargué la vida de mi esposo. Y viceversa, el esposo dice, ya no se puede. Ya lastimé tanto a mi esposa que me odia. Ya no se puede. Yo quiero decirte una cosa, sí se puede. Sí se puede, y esta es la esencia de este estudio que voy a dar. No solo reprendo, queridos. Si me ves duro, ojalá conocieras y sintieras lo que yo siento cuando predico. No es una soberbia de decir, óigame cómo predico y qué bien hilo ideas. Eso no importa. Lo importante es la necesidad que tengo delante, y que estos estudios los han escuchado muchas personas. Y yo no quiero que la gente escuche un audio y diga, soy aquella mujer tonta que ha destruido su casa, y que la mujer se vaya al hogar y diga, Dios, soy la mujer tonta que destruye su casa, vaya, se arrodille y regrese, y a la noche otra vez regrese, soy la tonta que destruye su casa, y al otro día ya lleva 5 días, 7 días allí diciéndole a Dios que es una tonta que destruye su casa, pero no alcanza a mirar y a decir y a ver a Dios como diciendo, sí lo eres, y qué bueno que lo reconoces, pero levántate y anda. Levántate y camina en mi ley, en mis mandamientos, y confiando en que yo tengo deseos. Miren, queridos, ¿quién no ha destruido su casa? No tan solo la mujer tonta. Como dice la Escritura, dije y tomé otra versión. No tan solo el esposo, sino también los hijos ingratos y malagradecidos, que han hecho y arrancado lágrimas a los padres. Y te lo puedo decir en serio. Todos hemos hecho mal. Todos. Pero si solo nos quedamos contemplando nuestro mal, ¿qué te aprovechas si ya viste y te diste cuenta que hiciste malas cosas? Mira, hay cosas que con tristeza te digo, quizás no puedas restaurar en ámbito físico, ¿no? Por ejemplo, una mujer que la verdad, lastimó a sus hijos, por ponerle un ejemplo, enojada, amargada y estresada. Le lastimó por así decirlo el oído a su hijo, como el ejemplo que les puse, y que ya no oye, nunca va a volver a escuchar. Él no va a volver a escuchar. Pero sabes, las orejas de todos y las cabezas de todos van a ir a la tumba y se van a comer los gusanos, pero el alma sí se puede todavía rescatar. Y hay muchas cosas en las cuales tú no debes, ni puedes, ni tienes por qué desanimarte, sino quiero que entiendan bien todos, que entendamos bien que Dios es un Dios de esperanza. Hace 8 días les di un texto en donde dice que Dios nos da el Valle de Acor como puerta de esperanza. Y la puerta de esperanza es si se humillare mi pueblo. Cuando comenzamos a humillarnos, entonces nosotros podemos, o se nos abre una puerta para que Dios pueda ayudarnos. Y déjame decirte y reitero, Dios no tiene preferidos, porque si Él tuviera preferidos,
y fuera elitista, en todo caso llamaría a pura gente de buen parecer, corpulenta, ¿verdad? Es de un físico diferente al de muchos que estamos acá, pero Dios no es elitista, Él ama a todos los seres humanos, de donde sean, del color que sean, de la fisonomía cual sea que tengan. Dios ama a toda la humanidad, y para ser más específico, Dios ama a las familias y desea restaurarlas, y ha restaurado muchas familias. Primeramente, antes de entrar de lleno a todo lo que la Biblia nos dice en cuanto a promesas de que Él sí nos quiere y desea ayudar y que sí le importamos, miren, hay alguien a quien más le interesan las familias. Tú me ves hablando aquí, pero hay muchas cosas que yo digo que ni siquiera he planeado, ni siquiera las puse acá en la mente. A veces cuando camino por las calles y quizás la gente ni siquiera me entiende, pero es de Dios. En la misma calle me dan ganas de llorar cuando veo las parejas, así las parejas, y que yo sé que no se aman, que sé que están montando un teatro en la calle, pero sé que no se aman, que se lastiman y que están a punto del divorcio. Ayer me invitaron, fuimos a una boda. A lo mejor los que estaban alrededor ni veían, yo solo observaba y meditaba, y observaba jovencitas con cerveza, y observaba muchas cosas, y dentro de mí había un quebranto que decía: qué triste vida vive la gente sin Dios. Pero te voy a decir algo. ¿Por qué te lo digo? Porque ¿sabes por qué? Porque ¿sabes quién pone eso? Lo pone Dios. O sea, es como si Dios dijera: mira, observa y habla y clama a los cuatro vientos que yo deseo ayudar a las familias. Que yo deseo, porque queridos, Dios sí desea. Él pensó en mi familia, Él pensó en muchas familias de hermanos que están aquí. Y aunque yo les quiero decir que a lo mejor no todos los miembros de la familia estén aquí, eso no quiere decir que la promesa se anule de parte de Dios. Al contrario, quiero dar esperanza y, como dije hace rato, ánimo en las mentes, en la gente que desee buscar a Dios, y aún en la que no desee buscar a Dios, que por lo menos sepa y escuche que a Dios le interesan sus problemas, sus situaciones, su dolor, sus amarguras, la destrucción en la que viven en sus hogares. Salmo capítulo 130, versículo 3. Vamos a ver varios versículos bíblicos, van a ser varios. Salmo 130 en el versículo 3. Dios hace una llaga profunda, nos hace sentir mal y no nos gusta que nos digan lo que hacemos mal. Esa es la realidad. Nos llenamos de soberbia. Pero estos textos Dios me los puso en el corazón por razón de que cuando hablamos acerca de la familia puede ocurrir que la gente diga: estoy mal y puedo y voy a cambiar. Pero mucha gente no hace eso. Mucha gente lo que hace y piensa, y está bien, en parte está bien, dice: qué mal estoy. Y como dije antes, en vez de cambiar, solamente se deprime y solamente se la vive contemplando su derrota. En vez de entender una cosa: Dios sí está interesado en ayudar. Querido o querida amiga que estás aquí, Dios desea con todo el corazón ayudar, si vale la expresión que estoy mencionando. Dice aquí la Escritura, el Salmo 130. Versículo 1 dice: de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Y luego agrega: Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero, escuchen bien, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Si hablamos acerca de las faltas que hemos cometido en la familia, de verdad, como dije antes, hay cosas que no vamos a poder definitivamente restaurar. Cosas como en el ejemplo que te puse, pero muchas cosas, claro que sí se pueden restaurar. Y primero tenemos que entender cómo es Dios. O sea, no quiero que veas a Dios como alguien que te vio fallar, que te vio destruir, que te vio lastimar a la esposa, o al revés, que te vio hacer pedazos, ilusiones, destruir sentimientos, y que Él va a decir: no te quiero, no te voy a ayudar. Eso no debe de haber en la mente de nadie, ni por el
sermón más duro que haya dado previamente, en nadie tiene que haber ese pensamiento, porque yo dije, aún aquel padre que ha destruido a sus hijos, mientras estén con vida, hay esperanza. Sean homosexuales, sean drogos, sean lo que sean, pero estén con vida. Y yo te voy a decir una cosa, y lo dije la vez pasada, cuando ya esté en el ataúd y se murió en pecado, olvídalo y no reniegues de Dios, porque tú lo hiciste y tú fallaste. Pero mientras hay vida, para cualquier persona hay esperanza. Yo quiero dejar fijo en la mente de las personas, porque muchos se deprimen. De verdad, imagínate qué sentirá un hombre que despierte a su realidad y que diga, ¿cómo es posible que destruí tantos años el corazón de mis hijos? Imagínate, piénsalo, transpórtate a ese pensamiento. Quizás si no eres padre no lo entenderás, pero transpórtate a ese pensamiento. Imagínate que diga, la hija mía se fue a la fornicación y el esposo le pega y la golpea, la maltrata. Mi hijo le pega a su esposa, está a punto de divorciarte. Y que sepas que tú eres el causante de todo eso, que lo aceptes de todo corazón, hasta ahí está bien. Pero que luego digas, es mucha la destrucción que hice, ya no puedo y ya no hay esperanza. Esa es la voz de Satanás. Esa es la voz del diablo, porque aún para el peor pecador, aún para la peor persona, mientras esté con vida, hay esperanza. Pues así lo dice la Escritura. Dice la Escritura que Cristo no ha venido por segunda vez, no porque Él no pueda ya venir, dice Pedro, sino porque es paciente, porque quiere que ningún ser humano se pierda, sino que todos se arrepientan. Pero qué deprimente es lo que traía Dios a mi mente, a mi corazón. Qué deprimente es saber que has sido un padre así. Si tú fueras un padre así como el que te acabo de describir, imagínate los cargos de conciencia. Imagínate que tu hija te llame y te diga, me está pegando este hombre porque es borracho, y que tú sepas que no la dirigiste, y que tú sepas que se te fue de las manos, y que tú sepas que tú eres el parte del causante o todo el causante, porque nunca fuiste padre, porque en una enseñanza lo entendiste, lo viste, no disciplinaste, no escuchaste, no hiciste nada. ¿Qué se siente? ¿Sabes qué se siente? Trágame tierra, ya no quiero vivir. Y después a eso agrégale que la esposa que Dios te dio para amar solo la amargaste, porque nunca la escuchaste, porque nunca la entendiste. ¿Sabes qué se siente? No quiero ya más vivir. Esa es la voz del diablo. Solo Dios, como hace rato, al reprenderte, Dios y un servidor, ¿sabes qué queríamos? Que te humillaras y que reconocieras que las faltas que tú has hecho, solamente. Pero no para que hicieras lo que Judas. ¿Sabes qué hizo Judas? Dice la Biblia que Judas se arrepintió, pero el contexto no es un arrepentimiento verdadero. Judas tuvo remordimiento y dijo, hice mal. ¿Y sabes qué hizo? Fue y se ahorcó. Y Dios ha puesto en mi corazón esto. Todos hemos llegado a fallar y no hay quien, es más, escuchen bien, hasta siendo cristianos, llegamos a fallar y a ofender a nuestra familia. Y alguien dirá, no, es que el cristiano no peca. A veces dañamos a la familia sin ser nuestra intención, por ignorantes de ciertas cosas. Y a veces el diablo dice, ya destruiste y ya no se va a poder. Pero esa es la idea en este día. Son 23 enseñanzas que han sido como saetas que han llegado al corazón y que no han dejado opción para justificarse a muchos. Que muchos han dicho, estoy desnudo, me han desnudado, yo estoy mal, yo no merezco inclusive un perdón. Queridos, hay muchos que al restaurar le vas a ir a pedir perdón a tus hijos. Y escucha bien, de una vez te voy a decir, ellos te van a decir apenas, no te perdono, te lo van a decir. Escuchen todos los que quieran y que quieran restaurar sus familias. Todo se te va a poner en contra. Le vas a pedir a la esposa y te va a decir hasta apenas. Te va a decir que ya tiene otro, a lo mejor, otro hombre que sí le entiende. A ti, este hombre te lo va a decir y te lo va a restregar en la cara. Los hijos van a seguir de rebeldes, sí, queridos. Pero si tú aceptas tu falta y te humillas como hace 8 días dijimos, y más aún volteas a ver a Dios, que aquí dice claramente, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse si tú mirares a los pecados? En otra traducción dice, Señor, si tú no perdonaras, escúchalo, si tú no perdonaras nuestros pecados, nadie sobreviviría. Escúchalo, dando a entender que todos en algún momento llegamos a dañar. Cuando hablamos de la familia, no es porque 10 en una ciudad de 50 millones, 10 hicieron malas cosas con su familia. Más bien, quizás al revés.
Todo el resto es el que ha hecho daño y 10 son las que quizás no. Y eso quizás. Pero dice aquí la Escritura y habla de la realidad de la raza humana. No existe el perfecto que pueda decir, yo no he ofendido a mi familia, yo les he llevado dulces, le llevé dulces, chocolates a mi esposa, yo no he sido tan mala persona. Queridos, todos los seres humanos, y aquí se aplica la Escritura en donde dice, no hay justo ni aún uno. Todos le hemos llegado a regar. Unos hemos ido muy allá, otros no tan allá, pero también hemos llegado a lastimar, a ofender a la esposa, a los hijos, todos. Y mira aquí lo que dice la Escritura, que son palabras de ánimo y que las va a abrazar el que sí sea humilde y que quiera confiar en Dios. Dice, si si tú no perdonaras nuestros pecados, nadie sobreviviría. Pero luego dice, pero en ti hay ¿qué? Perdón, dice aquí la Escritura en el versículo 4 del Salmo 130, pero en ti hay perdón. ¿Qué es perdón? Es que Dios está dispuesto a pasar por alto tus faltas. Es que Dios está dispuesto a perdonar. Es que Dios está dispuesto a sanar tu corazón. Es que Dios está dispuesto a escucharte y ayudarte a enmendar el camino otra vez. No puedo dejar mis estudios hasta el que di hace 8 días, ni debo. No puedo y no debo, porque Dios no hizo así conmigo. Y no ha hecho con muchas personas que en algún momento hemos fallado y que cuando nos hemos humillado, Él nos ha mirado con ojos de amor. Como dije hace rato, no es para que todas las noches llegues y digas, soy una tonta, soy un tonto, destruí, lastimé a mi esposa, a mis hijos, y te agarres el cabello y pienses que no hay esperanza, porque eso no te va a ayudar. Más aún va a ser como Judas, que sí se arrepintió, pero fue y se suicidó. ¿Por qué? Porque simplemente se quedó mirando su mal en vez de entender que todos los seres humanos llegamos a pecar. Y aún siendo cristianos, escúchenlo bien, siendo cristianos podría llegar a caer en pecado una persona, y ahí está un contexto bíblico en donde si fue grave se le da disciplina y se analizará cada pecado. Y esto lo aclaro porque hay gente que escucha mis enseñanzas y luego las retuerce. Ya ven, ahí el hermano dice que hasta los cristianos pecan. Yo no he dicho eso. Llegan o pueden llegar a pecar. Pero aquí la Escritura es clara cuando dice, pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Qué palabras tan hermosas, que son como dice el proverbio, noticias de lejanas tierras que traen descanso al alma. Esa es la realidad. ¿Por qué razón? Porque en Él hay perdón. Y porque si mirares a los pecados, vamos, o diríamos como cuando Jesús dijo, ¿ustedes quieren apedrear a esta mujer adúltera, verdad? Destruyó su hogar, la mujer adúltera, una mujer adúltera destruyó su hogar. ¿Se acuerdan cuando querían apedrear? ¿Y Jesús qué hizo? Los ignoró. Y le decían, es que hay que apedrearla, pues destruyó su hogar, adulteró. La encontramos en el hecho, todas las evidencias están. Ellos decían que muera. Jesús decía dentro de sí, aunque no se los dijo, pero decía que se restaure, que vea su pecado, que se levante, que vea el daño que hizo. Y ellos insistían y decían, a ver, ¿qué le toca? La ley de Moisés dice esto. Y Jesús, como a veces les respondía con otras preguntas, pero también quería hacerlos razonar, les dijo, el que de vosotros esté sin pecado, ande, coja la piedra y aviente la primera. Y dice que cada uno de ellos se fue. ¿Acusados por qué? Por su conciencia. A lo mejor alguno dijo, esta ya adulteró, pero yo ni amo a mis hijos, ni pienso en ellos, no me interesan. Les llevo dulce los domingos, pero toda la semana ni siquiera escucho ni sé de sus llantos. Esta mujer adulteró, pero yo realmente no he adulterado, pero siempre ando codiciando a esta, a otra o a aquella. Y se fueron alejando uno por uno, cada uno de ellos. Dios no es ministro de pecado, pero Él desea que la raza humana, aunque está entregada toda ella al pecado, se arrepienta, le busque y que pueda hallar en Dios perdón. Como dice aquí, de lo profundo, oh Jehová, a ti clamo. Señor, oye mi voz, dice el versículo 1, el 2. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Jehová, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? ¿Quién?
Pero en ti hay perdón, queridos. En ti hay perdón para que seas reverenciado. Sí, queridos, en Dios hay perdón. Y el perdón, quiero decirte, no es que tú hoy le pediste perdón a Dios porque tu esposa la dañaste y la lastimaste y que al otro día ella va a regresar contigo. No siempre va a funcionar así. Él te va a ayudar, Él te va a perdonar, Él va a poner los medios para restaurar su familia, porque ahí lo dice la palabra, quizás no en el tiempo en que tú quieras, ni en la forma en que tú quieras, ¿verdad? Porque algunos dicen, es que bueno, entonces casi dicen, a ver hermano, si me entrego, ¿me perdona? Sí, sí te perdona. Si me entrego, mi esposa regresa, bueno, ahí no sé. ¿Por qué? Porque como dije antes, hay cosas, o no sé en qué tiempo. Porque la voluntad de Dios es que se restauren las familias, pero no con corazones que le condicionen y le digan, Dios, voy a hacer esto, voy a revisar las 23 enseñanzas para que de esa manera entonces tú me des el perdón. No, queridos, a Dios no tienes por qué condicionarlo. Él sabe en qué momento hace las cosas. Pero yo lo único que quiero darte a entender es esto. A Él le interesa nuestras familias. Miqueas capítulo 7, versículo 19. Yo quiero nada más que entendamos una cosa. Si alguien quiere restaurar su familia, debes entender algo. Dios está más que dispuesto a ayudar. Y vas a ver, Él te va a ayudar. No lo condiciones, no le digas, Dios, me entrego hoy a ti y mañana quiero a mi hijo adolescente en la forma en que deseo. Y Dios, me entrego a ti y quiero que regrese mi esposa, pero ya y pronto. No, queridos, para empezar, una persona que está así ni siquiera tiene una buena actitud que le agrade a Dios y no va a pasar nada realmente. Pero estos textos los doy para que entendamos el carácter perdonador de Dios. Porque realmente cuando uno recuerda todo el mal que ha hecho, como hace rato dije, viene un nubarrón de desesperanza, de desánimo. Pero yo creo que Dios sí puede restaurar familias. Repito, no quiero decirte algo de lo cual después tú te amargues conmigo y me digas, es que hermano, usted dijo que Dios iba a restaurar familias. Sí, Dios va a restaurar familias. Haz lo tuyo. Arrepiéntete de todo corazón, como estudiamos hace 8 días, con un corazón correcto. Y deja a Dios que Él haga lo suyo en el tiempo y en la forma en que Él lo desea hacer. Tú búscalo a Él y restaura el daño que has hecho, confiando. Algunas familias les he dicho, o personas de familias les he dicho, como dije antes, ve y pide perdón. Yo sé que no te van a perdonar. Yo sé que te van a decir, apenas pides perdón o cosas así, pero eso no es lo importante. Eso no es lo importante. Lo importante es restaurar el daño que hicimos nosotros y de ahí en adelante entender que Dios sí está interesado en restaurar familias completas. Dice así la Escritura en el versículo 18. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Él, dice el versículo 19, volverá a tener misericordia de nosotros. Sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Queridos, si pensamos que para nuestras familias ya no hay esperanza, eso no es cierto. Por lo que dice la Escritura y por lo que yo he visto en varias familias, yo me niego a creer que Dios no desea ayudar familias, y también por varios textos más que vamos a estar leyendo ahorita. Y porque entiendo el carácter compasivo de Dios, en donde dice, Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar
todos nuestros pecados. Otra vez la misma idea. Para que, vuelvo a repetir, el diablo no llegue a tu mente y diga, mira, todo está destruido. Todo está destruido. Mira, yo te voy a decir una cosa. Dios ama tanto a las familias que hay algunas cosas, como dije antes, que no va a ser posible reconstruir. A ver, imagínate una persona cuya esposa ya vive con otro y él entendió ahorita las cosas de Dios. ¿Cómo le restaura a Dios a la familia si ya vive con otro? Y ya tiene hijos hasta grandes con otro. ¿Cómo en ese aspecto hay algunas cosas que ya no van a poder ser, queridos? Algunas, no digo que todas. Pero en donde todavía tú no hayas llevado la destrucción de tu hogar hasta el punto en donde Dios ya no pueda meter su mano, ahí Dios va a obrar, y en una forma muy hermosa, muy milagrosa. Recuerda un hombre que destruyó su familia con adulterio, y mucho después me buscó, pensando en que Dios ya no tenía nada para él. Dijo, recíbeme esta carta nada más, léela, y si después de leerla ya no quieres oírme ya. Él pensaba, por eso aclaro estos textos y que queden bien sellados en el corazón. Él pensaba que yo le iba a decir, no hombre, animal, no sé, lárgate, hijo del diablo, cosas así. No, queridos, porque aquí la Escritura dice lo contrario. Él desea tener misericordia de todas las personas. Él destruyó su familia y algunas cosas ya están irremediables. Por las propias circunstancias ya están irremediables. Pero hay cosas de su familia que Dios está restaurando. Él está restaurando, Dios está restaurando la comunión con sus hijos. Fíjate, a lo mejor Él destruyó en un momento dado, pero Dios de alguna manera va a restaurar, y como leímos hace 8 días, Él va a restituir lo que comió la oruga, el saltón y el revoltón. Así dice la Escritura. O sea, queridos, Dios promete restaurar. A mí me es interesante decir esto para animar a las personas. De verdad, si tú fueras consejero familiar, si hablaras con el adinerado y rico que está como un niño envuelto en llanto porque no puede con su familia, si hablaras con aquel que vive en los arrabales, que de por sí ni dinero tiene pero que tampoco puede con su familia, si hablaras con el distinguido aquel que sale en los programas de radio y así, y vieras la tragedia, y vieras todos los problemas familiares que hay, las tristezas, pensarías de otro modo. Pero yo quiero llevar palabras de consuelo a aquellos, o palabras de confianza a aquellos que quieran tomar un paso, aquellos que quieran o han recibido con mucha humildad las prédicas y los estudios en donde somos fuertes y directos, pero que también entiendan esta otra parte de Dios. O sea, Dios no desea la destrucción de la humanidad, al contrario. Qué hermosas palabras. Dice, que Dios como tú, que perdona, ¿qué? La iniquidad, la rebelión, el pecado. O sea, Dios está dispuesto a perdonar. Y yo quiero retomar el dicho de un hombre hace unas semanas que se comunicó con nosotros y que dijo, yo quiero buscar a Dios. Y en este sentido no me interesa mi familia. Ahorita yo quiero restaurar con Dios mi vida. Mi familia ahorita está aparte. O sea, aparte en el sentido de que no quiero por mi familia buscar a Dios. Porque se me está desbalagando el matrimonio, no quiero por eso buscar a Dios. Porque eso es egoísmo. Querer que Dios cambie a nuestros hijos, a nuestra esposa, a los demás y condicionar a Dios es egoísmo. Para ti no es esto. Así, para pronto, para ti no es esto. Es para aquellos que sí quieran y deseen reflexionar en su vida. Y este hombre reflexionó y dijo, adelante, quiero buscar a Dios. Ya, por ahí después envió un escrito y que yo lo leí también. El día de hoy estoy invitado por mi esposa a cenar. Y qué bonito. Cuando no lo haces por egoísmo, sino cuando tu corazón está humilde ante Dios y tú dices, como hace rato dije, mira Dios, las actitudes malas de mi esposa son para mí punto y aparte, y es más, le voy a dar vuelta a esa página, y acá en esa página quedan las actitudes malas de ella, pero yo quiero dirigirme a la página aquella en donde está lo que yo hice mal. Esa página que me descubre, esa página que me hace ver mal, esa página que me hace ver como el padre destructor, como el que no escuchó, como el que no amó, como el que no fue sensible, como el que no hizo las cosas que debió de haber hecho. Eso es lo que Dios quiere. De hecho, la enseñanza de hoy va en conjunto con la de hace 8 días. No puedes quitar la enseñanza de hace 8 días e introducir esta enseñanza de esperanza que estoy dando en este día, porque no funciona así y Dios no es así. Primero requiere, dije hace rato, de una humillación. Pero también es importante que la gente entienda que en Dios hay esperanza.
Que lo que no puede hacer el psicólogo, y no lo va a hacer, escúchelo. Yo no sé si hay algún psicólogo que se enoje, que se moleste conmigo. Está bien, algunos consejos que dan, algunos son buenos. Pero es como decir, vayan ahí con los hermanos, ahí con el Miguel Una, el hermano Richard. Ellos tienen algo para ustedes. No, nosotros no tenemos nada. El que tiene es Dios. El que pone las palabras que de allá arriba vienen y son del cielo es Dios. Y que si no tenemos ese fuego y ese ardor que en donde la palabra arde en nuestro corazón y se la decimos a la gente, no va a pasar tampoco nada. Y si han de pasar cosas importantes, hacer por Dios y por su misericordia nada más. Queridos, quiero poner en alto a Dios en este día y ponerlo como alguien tierno, como alguien que ve, como aquel padre, imagínense el padre que ve a sus hijos y que los ve destruidos. ¿Qué padre que ve a sus hijos destruidos no se aleja ahí en oculto en el cuarto y llora? Aunque él sea el culpable, en este caso Dios no es el culpable de nada porque Él nos ha amado. Y como hijos, muchos nos hemos desviado, vamos a tomarlo así. Nos desviamos, nos vamos al pecado. Pero Dios siente, queridos, siente tristeza. Desea, y mira, cuando ve los hogares, el esposo que no ama a la esposa y viceversa, el hogar que Él creó, porque lo creó Dios, para recrearse unos a otros, amarse y servirse, que está en destrucción. ¿Sabes? Yo me imagino a Dios, y escúchenlo bien, y es bíblico, como cuando después de haberle predicado a Jerusalén, dice que Él iba cerca de la ciudad, y al ver la ciudad, dice la Escritura, lloró, escúchenlo bien, lloró sobre ella y agregó, Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntarte como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas y no quisiste? ¿Sabes qué es eso? Es el corazón de Dios. Porque Dios no nada más es aquel que reprende. Dios no nada más es aquel que te dice y que como te he dicho de parte de Dios en un momento dado, mira la destrucción que has causado, mira todo lo que tus manos pecadoras han destruido, has matado, dije, sentimientos, has matado ilusiones, has destrozado, sí, eso y más hemos hecho. Pero no nada más Dios es ese. Hace una llaga Dios y Él la venda. Él hiere y desea curar también aquellas heridas, que Dios como tú que perdona la maldad y olvida, dice aquí la Escritura, el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia, dice aquí la palabra. O sea, no estuvo para siempre enojado. Por ponerte un ejemplo, como cuando a ti alguien te hace algún daño, te ofende y tú retienes el enojo, ya no quieres escuchar a esa persona y ya no quieres tratarle bien y ya no quieres hacerle un favor y ya no quieres convivir con ella, retuviste tu enojo, pero Dios no, dice Dios no retuvo para siempre su enojo porque se deleita, o sea, no solo quiere hacer misericordia, se deleita en restaurar el corazón de aquel hombre que si lo describimos así diríamos qué monstruo, que destruyó a sus hijos, que le lastimó, que toda la vida le dijo estúpido al hijo, que toda la vida no lo ayudó, no lo instruyó, que a la esposa toda la vida le dijo no me gustas, eres esto, eres el otro, está mejor la otra mujer, etcétera. Y dice Dios que a ese Dios está dispuesto, a ese tipo de persona está dispuesto a perdonarle, está dispuesto a olvidar su pecado, claro, si se arrepiente, pero entiende bien el contexto de estas palabras. Y Él volverá a tener misericordia de nosotros. Yo creo que muchos de los que hoy somos cristianos y varios matrimonios que Dios ha restaurado, podemos decir, no es por nuestras decisiones, aunque también, no es por nuestros buenos objetivos referentes a la familia. Porque si supieras cuántos esfuerzos se hacen allá afuera delante del psicólogo y sesiones de consejería y terminan en divorcio, como quiera. Pero nosotros, al acercarnos a Dios, entender su bendita palabra, Él transformó nuestra vida, nos dio su perdón, nos dio de su espíritu y nos hizo diferentes personas. No, queridos, nadie tenga la idea de que Dios no va a ayudar o no va a perdonar. Al contrario, aquí está el testimonio de Dios en donde Él va a tener misericordia de nosotros y a Él le interesan, queridos, nuestros esfuerzos. Cuando una persona empieza a cambiar, entienda que no está solo.
Cuando una persona comienza a restituir, entienda que en aquel lugar a donde él fue y se encaminó para restituir, tocó la puerta y abrió el ex esposo o lo que sea, o los hijos, aquellos que ya son casados, ¿verdad? Y que él va a ir a restituir. Entienda que no va solo. Entienda que Dios se agrada. Entienda que Dios desea que él haga eso y que se goza Dios en eso, como dice la Escritura. Debes entender eso. Entiende que cuando doblas rodilla y empiezas y le dices a Dios, Dios, quiero cambiar, quiero ser diferente. Entiende que no estás solo. Entiende que no es como en el mundo, ¿verdad? Cuando vas con el psicólogo no se transporta a tu casa para animarte. Con Dios es diferente. Con Dios tú llegas y le pides ayuda y Él va contigo a donde quiera que estés, a donde quiera que vayas. Cualquier cosa que emprendas, aunque tú no lo sientas, aunque tú no lo veas, tú no necesitas decir, siento que Dios está aquí. No necesitas sentir nada. Simplemente ve lo que Dios está haciendo. Simplemente actúa en obediencia, haciendo lo que tienes que hacer y deja a Dios obrar en silencio. Como dice la Escritura, así como tú no sabes cómo se forma el bebé en el vientre de la madre, no dices, ahí viene la mano. No dices, ahí viene el corazón. No dices nada de eso, ni sabes. Pero cuando nace tú ves un ser perfecto y completo. Cuando sale. Así es Dios. Cuando tú dejas que Él obre y tú haces lo tuyo. Lo tuyo es humillarte. Lo tuyo es decir, Dios, no hay excusa para mí. Lo tuyo es decirle, Dios, aquí estoy, aquí está esta persona, si algo se puede hacer por mi familia, está desmembrada, destruida, aquí estoy. Y deja a Dios tomar las necesidades y dale tiempo a Dios para que Él actúe, y tú simplemente sométete a Él y haz lo que tengas que hacer y restituye de palabra y de hechos con el esposo y con la esposa, y al revés también. Instrúyeles, estórbales en su pecado, haz las cosas, ama a tu esposa, dile lo que nunca le has dicho, dile y llévale lo que nunca le has llevado, y viceversa. Tú haz lo tuyo, que Dios, de acuerdo a su promesa, Él hará lo suyo. Y aquí comienzo a citarte bíblicamente el interés que Dios tiene por familias. Siempre cuando se predica el evangelio, a veces cometemos el error, algunos predicadores, de decirle a la gente, levántate y pídele a Dios que te ayude, mas no le decimos, Dios está interesado en ti y en tu familia. Y el evangelio verdadero es ese: Dios y la familia, no es, el esposo y la familia, la esposa y la familia, todos los hijos y la familia. Ese es el modelo de Dios, o el deseo de Dios, por lo menos, aunque en lo práctico no lo veamos. Pero ve lo que dice la Escritura en Génesis capítulo 12, versículo 3. Y llevemos y sellemos estas palabras en nuestro corazón. Que Dios, como el que te está llamando. Y puedo agregar y decir, si fui duro es porque Dios me dijo a mi corazón. Y si hoy te estoy hablando de sus promesas es porque Dios me dijo y me habló al corazón. No escuché su voz, simplemente como a metralleta, dando textos en mi mente, uno tras otro, para que tú entiendas los deseos de Dios. Génesis 12, en el versículo 3. Dice así la Escritura. Para aquellos que puedan decir, mi familia no le interesa a Dios. Si supieras y conocieras el corazón de Dios, su ternura y su amor y su deseo de ayudar, de sanar tu tierra, de sanar tu familia. Dice aquí Dios, bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren, maldeciré. Y agrega, y serán benditas en ti todas las familias. Dice aquí la Escritura, grábense bien eso en su mente, séllenlo en su mente. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¿Qué vemos aquí? Una promesa de Dios para Abraham. Pero ¿qué más vemos? Vemos el deseo de Dios. Vemos el deseo de Dios, y esto debe de motivar nuestras vidas para decir, sí, yo soy cristiano, pero yo creo y voy a luchar por mi familia, y entendiendo el deseo de Dios para mí, porque Él lo dice muy claramente, en Abraham serían benditas las familias. Porque Dios desea familias. A Dios le interesan familias. O dicho de otro modo, Dios desea ver en una comunión muy hermosa, en donde el padre abraza a la madre y los hijos se acerquen, en una comunión hermosa, en donde eso pueda recrearlos, y todos y juntos creyendo en el Dios real, en el Dios de la gloria. Aquí es clara la Escritura. Ahora bien, Génesis 28, versículo 14. Dios desea restaurar familias.
Nadie diga, no es para mí y para mi familia. No, nadie diga eso. Dice aquí el versículo 14 en Génesis 28. Dice así: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente y al oriente, al norte y al sur. Me detengo un poco y explico. Aquí en el versículo anterior, Dios estaba hablando con Abraham. Pero aquí ya no estaba hablando con Abraham. Aquí ya estaba hablando, si quieres ver de ese modo, con el nieto, Jacob. Y le dice ahora a Jacob lo que ya le había dicho a Abraham. O sea, es como decir, se lo dije a Abraham y deseo que así se entienda, que mi interés no es tomar uno de cada familia, el padre que llegue, sino la familia completa adorando a Dios. Escúchenlo, ese es el modelo de Dios, ese es el deseo de Dios. El modelo de ahora es, y muchos no procuran esto, es no luchar por la familia. Son familias desmembradas, o la esposa escuchando las cosas de Dios y el esposo no, ¿verdad? Ese es el modelo que ha trazado el hombre. Pero el modelo de Dios y el interés de Dios, te lo quiero decir porque es de Dios. Entiendan esto en este contexto. Quiero derribar las ideas aquellas en donde decimos o pensamos que Dios es elitista y que Dios solamente quiere a algunos, o al esposo o a la esposa o a los hijos porque son más capaces. No, la escritura aquí nos dice, o bueno, en el versículo anterior dice que habló con Abraham y le dijo, en ti serán benditas las familias. La palabra familia es aquella agrupación de personas, ¿sí?, que conforman una sociedad. Esas pequeñas agrupaciones llamamos familias. 2, 3, 5, 7, 4. Dios desea familias. Y toda persona que busque a Dios necesita llenar e invadir su mente de este tipo de pensamientos para que pueda creer, confiar y entender que a Dios sí le interesa el dolor que hay en las familias, que sí le interesa la tristeza, que sí le interesa la derrota del padre o de la madre, que sí le interesa restaurar y levantar y hacerte ver maravillas que tú no habías visto, pero que ahora por humillarte, por entender a Dios y por confiar en Dios y en su palabra, ahora las vas a ver. Y las va a ver, las maravillas, todo aquel que haga conforme Dios dice, y ya hemos explicado. Entonces dice y continúa aquí: te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra, escúchenlo bien, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti. Serán benditas las familias de la tierra. Aquí ni siquiera es las familias de Israel. Todas las familias de la tierra. O sea, Dios anhela que venga el tiempo diferente al que hemos vivido hoy como sociedad, en donde ha habido muchísimos divorcios hasta entre cristianos, o que se dicen muchos cristianos. Hay ligas de religiones evangélicas y ese tipo que han hecho encuestas y dicen, se nos están divorciando nuestros cristianos, que ni son cristianos, la verdad, pero se nos están divorciando. ¿Y sabes por qué se divorcian? Porque por todo lo que hablamos que es destructivo para la familia, por eso se divorcian. En las religiones, pastores ligeros, y que Dios se indigna con ellos, que con una facilidad le dicen a la gente, divórciate. Que con una facilidad le dicen a las personas, ya es mucho que estás diciendo, ya divórciate, ya aléjate. Sí. Yo sí creo en el divorcio en el contexto bíblico. Pero lo que Dios ha puesto más en mi corazón de forma intensa es esto: que la mujer y el hombre no deben de divorciarse. Apenas hablé a una persona de Sudamérica y me dijo, así está la situación. Le digo, mira, creo que te puedes divorciar, pero él también había fallado. Su esposa ya andaba con otro. Y le dije, pero te voy a decir lo que yo haría. Yo, para divorciarme con conciencia limpia, primero lucharía, y no 1 mes, ni 2, ni 3. Lucharía durante todo el tiempo que me sea necesario y me moriría en la raya, por así decirlo. Sí. Dios ama familias, querido. Se nos está haciendo algo muy común ver una familia y de repente ya ver al hombre con la otra y ya es otra familia y ya no entiendes qué pasa. Porque este tiene hijos acá y tiene hijos allá. Se nos está haciendo algo muy común.
Pero el modelo de Dios es este. Familias completas quiere Dios. ¿Y cuánto anhelaríamos todos los que hemos o estamos luchando por la salvación de las almas en el nombre de Dios? ¿Cuánto anhelaríamos que el esposo se humillara y le pidiera perdón a su esposa, aun si de rodillas o como sea, y que después de ese perdón no nada más dijera, ya que se acabe todo? No, que desde ese día se pusiera a dar frutos dignos de arrepentimiento el tiempo que sea, 1 mes, 2 meses, 3 meses, hasta que la mujer le crea, porque ya antes en el mundo le pidió perdón 10 veces. Y ahorita por un perdón que dice que Dios lo tocó y le fue a pedir perdón y de rodillas quiere que la mujer crea cuando 10 veces antes ya le pidió perdón. Que dé frutos dignos de arrepentimiento. Qué hermoso sería eso. Que la mujer deje de sentirse la heroína, porque así son las mujeres que se sienten las heroínas, las que han sufrido mucho, las que han sido lastimadas, las que todo les han ofendido, etcétera. Que deje de ser eso la mujer y que se humille y que diga, yo también he colaborado para la destrucción de este hogar, por esto y por esto, y que se arrepientan y que juntamente volteen a Dios con esperanza y digan, Dios, si hemos fallado, aquí estamos todos como familia. Te vamos a pedir perdón, confiados no en nuestras justicias ni en nuestras buenas obras, porque ahí están nuestras buenas obras, si se puede decir así. Hijos rebeldes, daño, amargura, etcétera. Pero confiados en tu misericordia, confiados en que tú nos quieres y nos puedes ayudar. Dice aquí, todas las familias, los que somos cristianos, no nos dice mucho esto, la Escritura, o sea, no nos hace reflexionar. ¿Por qué no aferrarnos y decir, Dios, restaura familias? ¿Por qué no aferrarnos y decirle a Dios, Dios, ayuda a la mujer y al hombre y que dejen su soberbia? Porque una de las cosas que obstruye la restauración es la soberbia que hay, y podamos nosotros decirle a Dios, mata la soberbia, haz pedazos la soberbia de él y de ella. Y toca a los jóvenes también para que no se sientan ahí los ofendidos. Como dije hace 15, 20 días. Es que mi padre y mi madre tienen problemas, por eso agarré el cigarro. Sí, agarraste el cigarro, ¿verdad? Y culpando a los padres, y soy rebelde porque mis padres, etcétera. ¿Por qué no? O decirle a Dios, Dios toca a los jóvenes también. Y que cada quien tome su parte. Que el joven no llegue ya fastidiado y diga, esta bola de padres que me dio, que todo el tiempo están peleando. Que llegue un joven y que pueda ser partícipe allí, pero no para destruir, sino para construir con su vida. ¿Por qué no? ¿Por qué no decirle a Dios eso? Siendo que el corazón de Dios aquí está reflejado. Que Dios desea bendecir todas las familias, no dice a todos los individuos, familias, Salmo 22, y con eso terminamos esta reflexión de este día. Salmo en el capítulo 22. Lo vamos a leer con mucha atención desde el inicio. Salmo 22. Yo quiero que nos llevemos estas palabras en nuestro corazón, porque Dios no es un Dios desinteresado. No sé si se acuerdan que un día, hace ya tiempo, puse aquí un canto de una mujer sudamericana horrible, que ni siquiera quiero manchar mi estudio mencionando su nombre, pero que en ese canto reflejaba la caída del ser humano, la moral en la que vive. Y ella dice, ¿quién se iba a imaginar que Dios al regresar se iba a convertir en un desempleado más? Y hacia abajo todo el mundo gira y gira como fichas de ajedrez. Hablando de la moral del ser humano, de hogares destruidos, del fracaso de los matrimonios que cada día son más y es más acelerado. Yo te voy a decir algo. Ella dijo, Dios ahora se convirtió en un desempleado. Sí, así como diciendo, no puede. Él los hizo y mira cómo están. ¿Te digo algo? Para Dios no hay nada imposible. Y dice la Escritura, todo aquello que es imposible para los hombres, para Dios es posible. Todo lo que para nosotros sea imposible, para Dios es posible. Y si el ser humano está en la condición en la que él está, no es por Dios,
Porque mira las promesas, mira los deseos de Dios, mira los llamados de Dios. Muchos han sido los llamados de Dios. Mucho ha estado Dios detrás de las familias, hablando, tocando, deseando que la gente cambie. Pero el problema no es Dios, el problema es la gente. ¿Quién va a decir, Dios destruyó mi hogar? Claro que no, el hogar lo destruimos nosotros. Y por otra parte, Dios llama, Dios toca, y por eso, y hoy de parte de Dios te estoy diciendo, Él está en la mejor disposición. Y si eres sensible, estos versículos que vamos a leer son, por así decirlo, el sello del deseo de Dios, el sello para que tú puedas entender cómo es que Dios hasta el último instante ha deseado no vidas, sino familias. Porque cuando aquel carcelero de Filipos dijo, ¿qué haré para ser salvo? Le dijeron, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú solo. No dice así la Escritura. Serás salvo tú, pero tu casa también. Porque la bendición corre para allá. Porque la bendición, el testimonio, el amor de un padre que conquista a la esposa. Y así lo dice más adelante la Escritura, que la mujer va a ganar a su esposo aún no por su boca ahí que esté predicando todo el día, sino por su conducta, dice así la Escritura también. Pero veamos otra vez. Y después de esto le podemos decir a Dios, Dios, inclusive los que nos dedicamos a orar por las familias, podemos orar ahora de esta manera. Dios, tú deseas familias unidas. Te interesan las familias, más que al psicólogo y a todos aquellos que crean programas para que la gente y las familias estén mejor o se conduzcan mejor. Más que a ellos, a Dios les interesó. Si alguien hizo un programa familiar hace 20 años, pues Dios hizo un programa familiar. Desde el día de la creación lo hizo Dios. Solo que el ser humano se va siempre a lo cómodo y no quiere ver a Dios y no le gusta acercarse a Dios. Dice aquí el Salmo 22, versículo 1 en adelante y hasta el 28, 29 vamos a leer. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Me detengo y pregunto, ¿a quién se está refiriendo el salmista? Que este es un canto, pero que también es una profecía. ¿A quién se está refiriendo? A Jesús. ¿En dónde estaba Jesús? ¿Sufriendo o acercándose ya al momento del sufrimiento o de su muerte, perdón? Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Está hablando el salmista David. Compuso y profetizó además, porque era profeta y era cantor, el dulce cantor de Israel. Pero esta es una profecía en donde se está refiriendo y mirando hacia el futuro. Y está diciendo, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Pero tú eres santo. Tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Sí, Jesús estaba siendo despreciado de los hombres, del pueblo y además escupido. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza, diciendo, se encomendó a Jehová, libre de él, sálvele, puesto que en él se complacía. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba en los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer. Desde el vientre de mi madre tú eres mi Dios. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Jesús en su forma humana pedía ayuda y le decía a Dios, no te alejes de mí. La gente se está burlando, me están escarneciendo, me están avergonzando. Versículo 12, me han rodeado muchos toros. Fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca y como león rapaz y rugiente. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se desconyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. Está refiriéndose a la sed que tenía en aquel lugar, ya estando cerca de la muerte. Y cuando tienes la boca seca, tu lengua se pega a tu paladar, ¿sí? Y Jesús está escribiendo, o más bien el salmista está describiendo los sufrimientos que años después iba a tener
nuestro querido Señor Jesús y Salvador también. Versículo 16, porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, agujeraron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Cuando fue clavado, sus manos fueron clavadas por aquellos hombres sanguinarios. Y luego dice del el ayuno en el que él estaba pasando, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos, porque Jesús fue desnudado delante de la gente, dice, y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía. Apresúrate a socorrerme. Libra mi alma libra de la espada mi alma, del poder del perro mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que teméis a Jehová, alabadle, glorificadle. Descendencia toda de Jacob, y temedle vosotros, descendencia toda de Israel. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. De ti será mi alabanza en la congregación. Mis votos pagaré delante de los que le temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. Y pongan todos sus sentidos en este versículo y toda su atención. Versículo 27 del Salmo 22, después de describir los sufrimientos de Cristo, dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Fíjate, aquí está revelado y expresado el corazón de Dios. Dice, se acordarán. Pero ¿se acordarán de qué y quién? Se acordarán de todo lo que Dios ha hecho por nosotros. De todo lo que leíste, de la angustia, burlas, escupitajos, la desnudez, el escarnio y todo lo que pasó Cristo. Pero el salmista revela el deseo de Dios. Un deseo que no está cumplido, escúchenlo hoy, por lo menos del todo. Un deseo que aquí expresa el salmista y que es del cielo y que es de Dios. ¿Cuál es el deseo de Dios? ¿El deseo de Dios era ver sufrir a Cristo? No. ¿El deseo de Dios era ver sus manos atravesadas? No. El deseo de Dios era ver sufrir a Cristo y sus manos atravesadas, y a las familias, escuchen, acordándose de eso y adorando a Dios. Es lo que dice aquí la escritura. Se acordarán y se volverán, o sea, se arrepentirán, se acordarán de qué y quién, dije hace rato, de esto, pero ¿quién? Las familias, otra vez. O lo que me da o me hace pensar que cuando Dios envió a su hijo Jesucristo aquí a la tierra para morir, se estaba acordando de las familias y deseaba ver a las familias felices, escúchenlo bien. Felices. No podemos quitarle a la escritura lo que Dios, el Dios del cielo, le habló a Abraham. Después se le apareció a su nieto Jacob y lo hizo también. Y le habló y le dijo: deseo, amo, me interesan las familias. Qué hermosas noticias te estoy dando en este día de parte de Dios y de su Espíritu Santo. Qué hermosas noticias, porque vuelvo a repetir, cuando Cristo estaba entregando su vida con el gozo puesto, como Él mismo lo dijo, delante de la cruz, cuando Él estaba sufriendo, cuando Él estaba allí en ese lugar, Él deseaba y se acordaba de las familias. Y luego alguno dirá: tengo una familia desbaratada y destrozada, ¿no habrá esperanza para mí? No, querido, sí la hay. Y aquí está descrita en su palabra. Y todas las familias de las naciones adorarán. ¿Qué es adorar? Rendirse a Dios, rendirse delante de Él, adorarle, postrarse a Él. Y todas las familias de la tierra se volverán. Es el deseo de Dios. Dije hace rato, y lo dije bien, es un deseo de parte de Dios, pero no está cumplido. Ve de casa en casa y ve si las familias juntas, todas ellas, lloran y adoran. Lloran por su pecado, se rinden a Dios y le adoran a Él. Ve y tú mismo, date la respuesta. Y entiende una cosa:
es una desilusión de Dios, de la raza humana. Es un deseo no cumplido, pero yo diría, ¿quién lo quiere cumplir? ¿Quién de los que estamos aquí quiere decir que valga la pena el sufrimiento, que valga la pena tu soledad, que valga la pena tu amor, que valga la pena yo quiero ir con mi familia y ser parte de esas familias que vienen de acuerdo a tu deseo, Dios, de acuerdo a lo que tú quieres, adorarte, a bendecirte juntos, el hijo, la hija, los hijos, el padre, la madre, haciendo delante de Dios, adorando delante de Dios y haciendo la voluntad de Dios? Que nadie dude, queridos, que nadie diga para mi familia no hay esperanza, porque está sellado en el corazón de Dios. Las familias, padre, madre, hijos, 2, 3, 4, 5, los que sean, que nadie diga Dios no se acuerda de mí. Más bien el que, de acuerdo a lo que dice aquí la escritura, el que no se acuerda es el ser humano, porque aquí dice con ilusión. Mira, no es el salmista, es Dios, porque toda la escritura está inspirada por Dios. No es el salmista, es Dios quien dice, se acordarán de mí. Se acordarán las familias. El padre le dirá a la madre dirá sí. El padre y la madre le dirán hijo, lo llamarán y el hijo dirá sí voy, sí adoraré a Dios. Y así cumplirán el deseo de Dios. Pero es mentira, no es así. Ese es el deseo de Dios, pero no funciona así en las familias. Pero deseamos que sea diferente. Deseamos que ahora las familias abran los ojos y digan, Dios, yo quiero cumplir tu propósito o ser parte de él. Soy hijo, pero quiero cumplir ese propósito porque tú anhelas que brazo a brazo el hermano y la hermana te adoren y te sirvan. Porque tú anhelas que brazo a brazo el hermano, la hermana, el padre, la madre, todos juntos adoren al Dios del cielo, quien murió por nosotros y entregó su vida por nosotros y dio todo de él, tus sentimientos, todo como está descrito. Por eso yo te dije, pon atención en lo que vamos a leer. ¿Por qué? Porque el evangelio, sí es cierto, está centrado en la persona de Cristo. Sin Cristo no hay evangelio. Sin su predicación no hay evangelio. Sin su muerte y resurrección no hay evangelio. Y aquí está profetizada la vida y muerte de Jesús. Pero yo agrego esto: sin un evangelio centrado en las familias, estamos predicando a medias. Sin una familia, sin un hombre que diga, yo y mi casa serviremos a Jehová, estamos sirviendo a medias a Dios. De aquí que toda nuestra caminata, si somos gente con familia, esposos o esposas, nuestra vida debe estar centrada en la familia, porque ya leímos de acuerdo a la escritura, primeramente, que Dios está dispuesto a restaurar familias y a cualquier persona que esté en pecado. Pero también leímos que Dios se acuerda de las familias y hay muchas promesas de parte de Dios para una persona que quiera cambiar y caminar. Ahí está la promesa que hace unos días les dije, dice Dios, yo guiaré a tus hijos y tus hijos serán enseñados por Jehová. Así dice la escritura. Pero yo repito la pregunta, porque este texto, cada que yo lo leo y lo enseño en este contexto. Es un deseo de Dios, pero no cumplido. O sea, Dios lo desea. Es como alguien que es como el padre que dice, yo voy a amar a mi hijo. Y sé que cuando sea grande me amará. Yo voy a cambiarle los pañales, yo voy a guiarlo, yo voy a llevarlo a la escuela, yo voy a hacer todo por él. Sé que cuando sea grande por lo menos me va a respetar. Y yo le ayudaré y le dejaré herencia y haré esto y haré todo. Pero sé que cuando sea grande va a hacer algo por mí. Cuando Él es grande no hace nada por ti y estás desilusionado. Y así es la creación con Dios, que Dios ha dado todo, que Dios ha entregado todo, que Dios ha puesto todo, ha entregado a su Hijo Jesucristo para morir. Y dice aquí, se acordarán las familias y me vendrán a adorar. ¿Y qué pasa? No le han adorado, no le has adorado, no le has buscado, no te has vuelto a Él, como dice aquí la escritura. No has hecho nada para cumplir el deseo no cumplido de Dios. Por lo menos hablo en términos generales, porque sí puedo decir que por lo menos un servidor puede decir lo que Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Mi familia, mis hijos son para Él, son de Él. Queridos, cerremos nuestros ojos pensando en estas cosas y para así despedirnos.
que Dios no la mueva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor o angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. No hay montaña tan alta que Dios no la mueva. No hay problema tan grande que Dios no resuelva. No hay circunstancia contraria que Dios no la cambie. No hay dolor o angustia que Dios no la sane. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Si Él llevó las cargas del mundo sobre sus hombros, las cargas que a ti te agobian, Él las llevará. Él dice: venid a mí, los trabajadores, que yo os haré descansar. Padre, que Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado, no retuviste para siempre tu enojo, porque tú te deleitas en misericordia, Señor. Y yo te pido que ayudes las decisiones de aquellas personas que se humillan y que piensan que todo está destruido, pero que puedan saber que tú estás interesado en nuestras familias, Señor, y que cada uno pueda emprender los cambios que tú has señalado a lo largo de todas estas semanas, pero que con una confianza en ti, Señor, y en que, como dice tu palabra, al que viene a ti tú no le eches fuera. Gracias, Dios. Gracias por tu palabra, y deseamos que restaures familias, Dios. Aunque estén ya casi desbaratadas, deseamos que tú restaures familias. Si es mucho el daño que se ha hecho, pero Dios, tú puedes restaurar aún aquella familia que ya esté casi desbaratada. Gracias, Dios. Gracias. Dios
Dios les bendiga a todos. Nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.